Ya, ok, ok. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alfredo Segovia, soy internista. eh, Actualmente, pues, a cargo de la jefatura de hospitalización del hospital de la hospitalización de medicina en el Hospital de Emergencia de Villa Salvador. Un gusto estar con ustedes, pues, para dictarle esta clase, ¿no? Eh, Antes de empezar una reflexión, vamos a tocar el tema de la glándula tiroides, ¿no? Semiología de la glándula tiroides, que estamos en endocrino. Y esta es una experiencia que verdaderamente a veces nos pasa, ¿no? Especialmente cuando estamos aprendiendo, ¿no? Estamos a veces en un hospital, viene un paciente femenino, 28 años, está ansiosa, nerviosa, taquicárdica. Muchas veces, pues, en la emergencia uno los cataloga, ¿no? Como un PPT, un paciente, pues, como con un síndrome de ansiedad, ¿no? Y a veces ni siquiera la tocamos, solamente la observamos y, pues, a veces asumimos rápidamente que se trata, pues, de un síndrome interno, que un interno curioso que al menos, pues, la observa y, pues, le palpa el cuello y nota pues que la glándula tiroides está aumentada de tamaño, pues y comunica al equipo de guardia, mire, aquí hay algo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no fue un síndrome de ansiedad tan sencillo, sino fue una enfermedad endocrina, una enfermedad de Graves, ¿no? ¿No? En actividad. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Una de las cosas más importantes que, como médicos, eh, es hacer una buena historia, un buen examen físico, ser muy buenos observadores, estar atentos, porque en esos detalles muchas veces está el diagnóstico, ¿no? ¿No? Entonces, y en el caso de las enfermedades endocrinas, es donde tenemos que tener más cuidado, porque como vamos a ver, pues los síntomas, los signos que eh, podemos sospechar. Lamentablemente, para hacer diagnóstico tenemos que hacer uso de laboratorio, ¿no? La que sigue, Maffer, por favor. Entonces, la idea de esta clase es conocer los síntomas, los signos de las enfermedades más frecuentes de la glándula tiroides y principalmente pues las técnicas semiológicas, ¿no? Que debemos de usar, ¿no? Para plantear diagnósticos y llegar pues a diagnósticos y pues orientar pues los exámenes a realizar. La que sigue. En esta oportunidad vamos a recordar algo de anatomía, fisiología, que es importantísimo, ¿no? La fisiopato, síntomas y signos, las formas clínicas de las enfermedades tiroideas más frecuentes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el bocio, los nódulos tiroideos, las pruebas diagnósticas y algunos casos clínicos justamente para poder fijar algunos conceptos. ¿La que sigue? Bien, vamos a empezar pues con la anatomía y la fisiología. La que sigue, por favor. Bien, como vemos, pues la glándula tiroides pues, está localizada en la región anterior del cuello, ¿no? Justamente eh, delante, ¿no? de la tráquea, ¿no? Más o menos el segundo y cuarto cartílago de la tráquea, por debajo del cartílago de la tiroides, ahí está justamente el cartílago de la tiroides, ¿no? Tiene un peso de más o menos 15 a 25 gramos. Tiene dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. Más o menos de un 15 al 50% hay un lóbulo que está en el medio, el llamado lóbulo piramidal. Ya lo vamos a... Es el vestigio del conducto tirogloso, que ya vamos a ver en qué consiste. Y algo interesante que lo que siempre llama la atención es la forma, ¿no? La forma ya sea de una H, para algunos la forma de una U, y para otros, pues, la forma de una mariposa con alas extendidas, ¿no? Una mariposa con alas extendidas. Muy bien, la que sigue. Algo importante para nosotros es entender la fisiología, porque entendiendo la fisiología entendemos la fisiopato y entendemos pues, muchas
la semiología de la glándula tiroides, ¿no? Más que nada por sus manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender este esquema, ¿ya? Para empezar, tenemos acá donde dice sangre, acá en esta base, ¿ya? Este es el extremo, este es un folículo tiroideo, esta es una célula folicular de la tiroides, ¿no? Histológicamente, la tiroides está formada pues por folículos tiroideos, ahí está. Y estas son las células, son las células foliculares, ¿eh? Las células foliculares. Y aquí en este extremo está justamente el coloide, ¿no? Entonces tenemos dos lados, el lado donde está la sangre y el lado donde está el coloide, ¿no? El lado donde está el coloide. Muy bien, vamos a colocarnos en el lado donde está la sangre, aquí donde dice sangre, ¿no? Entonces recordemos que un elemento importante que forma parte de las hormonas tiroideas T3, T4 es el yodo, ¿no? El yodo. Entonces vamos a recordar al yodo. El yodo aquí está, ingresa con los alimentos bajo la forma de yoduro y el yoduro pues ingresa a través de un transportador que se llama un simportador, que es el NIS, que está en el extremo, que está en contacto con la sangre, ¿no? Lógicamente, donde entonces este importador básicamente genera energía por la sodio-potasio ATPasa. Usualmente, pues, trata de, como dice aquí, sacar sodio, meter potasio, y eso genera energía para activar este transportador sodio-yoduro y para hacer ingresar el yoduro. ¿Ya? Entonces, el yoduro que viene de nuestra alimentación, pues va a ingresar a la célula folicular, ¿no? A través principalmente de este transportador llamado también simportador NIS. Ese es el primer paso, ¿ya? El primer paso. Muy bien. Dentro del folículo, pues aquí está el pool del yoduro. Hay un transportador que es la pendrina. La pendrina lo que hace es llevarlo hacia el otro extremo, como ven aquí. Ya este es el extremo en relación con el coloide. Aquí está el coloide, como ven ahí, coloide, ¿ya? Estamos ubicándonos. Entonces, a este nivel, el yoduro prácticamente tiene que oxidarse, ¿ya? Ya que hay una enzima muy importante que tenemos que recordarla, pues que es la TPO, que es la peroxidasa tiroidea, ¿ya? Peroxidasa tiroidea, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el simportador que hace ingresar y por otro lado tenemos a la TPO, que es la peroxidasa tiroidea, que lo que hace es oxidar al yodo y para unirlo, pues, como ven ahí, ¿ya? Lo convierte el yodo y puede unir un MIT con un DIT o dos DIT para formar T3 o T4, ¿no? Entonces aquí es donde se forman justamente las hormonas tiroideas, ¿ya? En el coloide, ¿ya? Entonces, por endocitosis, usualmente, pues, ingresan y, pues, están en el citoplasma de la célula folicular. Aquí están, ¿ya? Y cuando se necesiten, lógicamente, va a actuar la deyodinasa. Aquí está, la deyodinasa, que lo que se hace es, pues, degradar y sacar, ya sea como T3 o T4, hacia el organismo cuando se necesite, ¿ya? Usualmente, pues, sale mayor cantidad de T4, 80%, y T3, 20%. Entonces, más o menos, ese es el flujo, el cual, pues, se hace la síntesis de, de las hormonas tiroideas. Recuerden que en el coloide, pues, la tiroglobulina es el elemento importante, es donde se almacenan, ¿no? Ya este yodo, donde están estas hormonas, en la tiroglobulina, ¿no? Bien. Y otra cosa importante también recordar que un aminoácido importante, pues es la tirosina, que está en el retículo endoplásmico, ¿no? Muy importante para la síntesis de la tiroglobulina, ¿no? Aquí está, como complemento. Muy bien. Entonces, no olvidemos el NIS, no olvidemos el TPO, la peroxia tiroidea, y no olvidemos la deodinasa, ¿no?
¿ya? Pues va a ser muy importante cuando expliquemos mucho de las patologías que vamos a ver. La que sigue. Bien. Lo interesante con las hormonas tiroideas, pues, que hay un sistema de retroalimentación, lo que se llama un feedback, ¿no? Es decir, recordemos nosotros, pues, que está el hipotálamo, que está la hipófisis, que está la tiroides, ¿no? El órgano primario, pues, es la tiroides. El órgano secundario, en este caso, es la hipófisis. La hipófisis va a liberar TSH para que la tiroides, pues libere sus hormonas T3, T4, como ven aquí, y haga sus efectos biológicos, ¿no? Recuerden que, si bien es cierto, se libera mayor cantidad de T4, 80% y 20% de T3, pero el que tiene mayor importancia biológica es la T3. Ya, si bien es cierto, la T4 a nivel periférico se va a transformar en T3. El concepto es que la T3 es la hormona más potente, ¿ya? La T3, ¿no? La T3. Entonces, justamente las hormonas, una de las enzimas que se encarga de esto es la tiroidinasa, ¿no? Aquí está, ¿ah? Dio. Bien, entonces tenemos a nivel alto, mayor, el hipotálamo. Entonces este es un eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? El hipotálamo, aquí hay el nivel del núcleo paraventricular, está la hormona liberadora de tirotropina, quien va a actuar sobre la hipófisis para liberar TSH, y la TSH pues va a actuar sobre la tiroides para liberar las hormonas tiroideas T4 y T3. Bien, pero esto a su vez tiene un efecto feedback. ¿Qué significa? Que cuando ya cumple su función, ya se consiguió el efecto que se deseaba, estas hormonas pues hacen un efecto negativo, ¿vean? Negativo tanto a la hipófisis como al hipotálamo. El principal, la principal hormona que hace el efecto negativo, como ven, es el T3. Es T3, ¿no? Entonces, si se necesita, pues se libera. Si ya cumplió su efecto, pues dice ya no necesito más hormonas tiroideas, vamos a bloquear. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si bien es cierto, la hormona tiroideas, especialmente la T3, hacen efecto negativo, hay otras hormonas que también tienen su efecto negativo, como por ejemplo la dopamina, los corticoides, la somatostatina, ¿no? Y hay otras que ejercen un efecto positivo, como por ejemplo el frío, el estrés, el ejercicio físico. Recuerden que una de las funciones más importantes que tienen las hormonas tiroideas es la parte del metabolismo, como vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? ¿La que sigue? Bien, entonces aquí están viendo pues la regulación de la producción de las hormonas, cómo es un efecto feedback, ¿no? Cuando se necesita, pues se estimula, se libera TRH, se libera TSH, y pues las hormonas tiroideas liberan T4, T3. Cuando dejan de cumplir su función, ya hay un bloqueo, ya no necesitamos más, entonces es así como pues se realiza este proceso. Por eso se llama feedback. Hay un estímulo de estimulación y hay un estímulo de inhibición. La que sigue. Bien. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué cosas hacen las hormonas tiroideas? Bueno, a nivel del corazón, pues actúan, ¿no? Aumentando los receptores beta 1, ¿no? ¿Qué cosas hacen los receptores beta 1? Pues básicamente aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contractilidad. Entonces, es un efecto muy importante de las hormonas tiroideas a nivel del corazón, estimulando los receptores beta, ¿no? A nivel del centro respiratorio, igualmente, ¿ya? Actúa sobre los quimiorreceptores y aumentan la frecuencia respiratoria, la estimulación del surfactante de los recién nacidos, aumenta la oxigenación, ¿no? Por aumento de la perfusión pulmonar. A nivel del sistema nervioso también tiene efectos, ¿no?
principalmente la maduración del sistema nervioso, ¿no? Ya cerebro, mielina, crecimiento del axón. ¿La que sigue? A nivel musculoesquelético, aumenta el desarrollo de las fibras musculares, ¿no? Y estimula el crecimiento óseo, ¿ya? Muy importante. A nivel del sistema reproductor, la fertilidad y la ovulación. A nivel de metabolismo, que es uno de los puntos más importantes, aumenta la tasa metabólica basal, ¿ya? Porque aumenta la expresión de la sodio, potasio, ATPasa, consume el oxígeno y aumenta la temperatura corporal. Es una de las funciones importantísimas de las hormonas tiroideas. Esto condiciona anabolismo de proteínas, lipólisis y estimulación del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Y otro dato importante es pues sobre la termorregulación, ¿no? La termogénesis. ¿La que sigue? Bien. Una vez que hemos repasado ya lo que es algunos datos anatómicos, fisiológicos y funcionales de esta glándula tiroides, pues vamos a pasar a lo que verdaderamente es esta clase de la semiología, ¿no? ¿La que sigue? Cuando nosotros hacemos una historia, vamos a ver de que el sexo femenino, pues, es el que tiene prioridad en las enfermedades endocrinas, ¿no? En la mayoría. En el caso de la tiroides, pues, definitivamente, pues, el hipertiroidismo se presenta usualmente, pues, por ejemplo, principalmente en mujeres, ¿no? El hipotiroidismo 8-1 en relación al varón, la tiroiditis 10-1 en relación a la mujer, el hipertiroidismo también es más frecuente en la mujer. Y la edad, por ejemplo, el hipertiroidismo de los 10 a los 50 años, la tiroiditis 20 a 50 años, hipotiroidismo 30 a 50 años. Una mujer adulta, ¿no? Una mujer adulta es donde se presenta usualmente esta enfermedad. Entonces, eso es muy importante, pues tenemos una paciente mujer en este grupo etario, pues tenemos que pensar que puede tratarse de una enfermedad tiroidea, ¿no? La procedencia son las con deficiencia de yodo que antes pensábamos pues que era la cosa más frecuente, por ejemplo, en el problema de la tiroides, ahora todo está cambiando. Vemos que, como vamos a ver, pues las enfermedades inmunes son las que están predominando. Y igual los antecedentes personales, por ejemplo, el antecedente de un tratamiento quirúrgico, una tiroidectomía, o el uso de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la meadorona, que tiene gran cantidad de yodo, también pues pueden tener como efecto secundario problemas tiroideos, ¿no? Y lógicamente los antecedentes familiares. Es una cosa que no deben de olvidarse a preguntar, principalmente problemas de tiroides, antecedentes familiares, ¿no? A veces el paciente, como van a ver, viene con síntomas tan subjetivos, ¿no? Que pues a uno dice, bueno, son tan subjetivos que podrá ser como no podrá ser, pero después preguntamos con los antecedentes y vemos de que hay una gran carga familiar de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, de cáncer de tiroides, entonces tenemos que prestarle atención. ¿La que sigue? Miren para que ustedes vean los síntomas tan subjetivos que puede tener un paciente con esta patología de la tiroides, ¿no? Si son pequeñitos, pues una detención o disminución del crecimiento, pues lo que le llaman un enanismo hipotiroideo es una posibilidad. Pero ya cuando el paciente muchas veces es adulto, una alteración del peso corporal puede ser un paciente adelgazado, puede ser un paciente obeso, puede ser un paciente que siente mucho frío o calor exagerado, o paciente que suda mucho, ¿no? Un paciente asténico, disfónico, con ronquera, con palpitaciones, ¿no? Somnoliento, que se queda dormido, pues hablando, conversando, o el otro, pues caso con mucho nerviosismo, mucho temblor. Entonces, miren que son síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Van a la consulta y pues tú puedes decir, pues puede ser eso por cualquier enfermedad, ¿no? Pero entonces ahí es donde uno tiene que poner énfasis y pues prestarle atención y como vemos, pues completar, hacer una buena historia, un buen examen físico, ¿no? Porque por síntomas
pues, síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Que pueden ser por muchas enfermedades, ¿no? La que sigue. Miren, ve, en el caso de los niños, vemos de que cuando son pequeñitos, en neonatología, en pediatría, pues nacen hipotónicos, con una fase, con una macroglosia muy característico, con una hernia umbilical, ¿no? Una fascie, pues, mixedematosa. Entonces, aquí, con estas características, pues, uno ya puede plantear, pues, que se trate de un hipotiroidismo congénito. Y más aún si, pues, la madre tiene antecedentes, pues, si es hipotiroidea, pues, ya podemos plantear esto, ¿no? Entonces, vean cómo estas características, estos signos clínicos, pues, nos pueden llevar a plantear esta enfermedad. ¿La que sigue? Esto es lo que le comentaba, pues hay anomalías, pues, recuerden que la glándula tiroides nace, pues, ¿no? Se inicia, ¿no? En la que se llama la tiroides lingual, en el agujero magno de la lengua, y luego de ahí va descendiendo, ¿no? Va descendiendo hacia su situación final, que es justamente en la región anterior del cuello, ¿no? Pero entonces todo este curso, toda esta dirección que sigue, pues puede haber muchos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede formar acá un quiste, ¿no? Esto es lo que se llama el conducto tirogloso, pues, ¿no? Tirogloso, ¿no? De la tiroides a la lengua, ¿no? Entonces, puede haber también una glándula a nivel lingual, ¿no? Pero lo más frecuente es este quiste tiroloso como hallazgo embriológico, ¿no? Ya, en toda la trayectoria, pues, del conducto tiroloso, ¿no? La que sigue. El examen físico, pues, lógicamente que igual tiene algunos datos, como vamos a ver, un edema bipalpebral. Lógicamente, que un edema bipalpebral te puede hacer pensar, oye, eso puede ser un nefrópata, pues, ¿no? Ya hemos visto la semiología y nefrología, un edema de párpados, pero este edema, pues, es un poquito diferente, pero, pues, igual, ¿no? ¿No? La piel también, una piel seca, ¿no? Y otro dato que los semiólogos nos decían en la antigüedad, mira, está perdiendo la parte externa de la ceja, ¿no? Vean, ¿ve? La parte externa de la ceja, ¿ya? Y una de las causas es hipotiroidismo, es el signo de Hertog o Queen, ¿ya? Es un signo semiológico, ¿ya? El signo de Hertog, la pérdida de la parte externa de la ceja, ¿no? ¿Ya? Una causa es hipotiroidismo, para que sepan. La que sigue. Esto es lo más frecuente, pues, a nivel del cuello, pues, aumento de tamaño. Lógicamente que ustedes ven esto y dicen la primera posibilidad es que esto sea, pues, un bóceo, ¿no? Un aumento de tamaño difuso de la glándula tiroides, ¿no? ¿No? Como se ve, por ejemplo, en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? ¿No? Hipertiroidismo. La que sigue. Muchas veces, cuando estamos empezando a identificar, a reconocer la tiroides, a veces necesitamos puntos de reparo, ¿no? Puntos de reparo para poder identificar, tratar de identificar, oye, ¿será tiroides? ¿No será tiroides? A ver, vamos a ver. Uno de los datos importantes es, primero, tratar de identificar lo que es el cartílago tiroides, ¿no? El cartílago tiroides, ustedes levantan el cuello y hacen una flexión, una extensión, perdón, y ustedes van a palparse aquí justamente el cartílago tiroides, ¿no? El cartílago tiroides. Justamente ese es el dato, ya, el reparo anatómico para ya bajar y justamente, si ustedes continúan, van a encontrar la escotadura, ahí está el cartílago cricoides y a los lados está la glándula tiroides, ¿no? Entonces, y justamente encima de la escotadura supraesternal, que la ven claramente, ahí está, justo. Entonces, ahí está la glándula tiroides, ¿no? Entonces, lógicamente que, pues, si la glándula tiroides no está crecida, pues no se va a palpar, pero vamos a ver la maniobra para poder
palpar la tiroides, ¿no? Pero ya saben, el punto de reparo es la tiroides y el hueco supraesternal. Entre los dos, ahí está la glándula tiroides. Bien, la que sigue. Entonces, ¿cuál es la técnica que usualmente se usa para palpar tiroides? La maniobra de Kervain, ¿no? La maniobra de Kervain consiste pues en que el médico se coloca detrás del paciente, ¿ya? Y miren cómo trata de, a través de sus dedos, vean el índice, ¿ya? El índice, que es el segundo, y el mayor, ¿ya? Trata de palpar la glándula, ¿no? Hacia los lados, ¿no? Y se hace una maniobra, ¿no? Una maniobra que consiste en hacer deglutir al paciente. Tú le haces deglutir al paciente, pase saliva. El paciente va a tratar de pasar saliva, pase saliva. ¿Y qué van a sentir? Van a sentir que la tiroides asciende. Entonces, si el paciente tiene un nódulo, tiene pues un agrandamiento de la tiroides, van a ver cómo esa masa que están palpando ahí o ese nódulo que están palpando ahí, pues sube cuando está pasando la saliva, ¿no? Entonces, eso es una maniobra muy importante pues de esta técnica, ¿no? La maniobra de Kervain. Seguimos. La que sigue, por favor. Bien. Muchas veces una patología frecuente también son los nódulos tiroideos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para palpar estos nódulos tiroideos hay una maniobra bimanual, donde uno, pues primero, pues si yo estoy palpando que el nódulo, por ejemplo, está en el lado derecho, ajá, algo que, un nódulo, ¿no? O un aumento de tamaño. Entonces lo que hago es, primero, trato de fijar el otro lado, el lado contralateral, ¿no? Como ven ahí. Agarro el pulgar y jalo, ¿no? Llevo, presiono, ¿ya? Hacia arriba y lateralmente, y con la otra mano, ¿ya? Con mi mano derecha, si yo soy diestro, empiezo a palpar más fácilmente, pues, la lesión, ¿no es cierto? Ya sea el lóbulo contralateral o el nódulo. Entonces, por eso es una maniobra bimanual. Con una llevo hacia arriba y hacia afuera la tráquea y con la otra palpo para que sea más fácil, porque palpar así con una sola mano, con las dos a la misma vez, a veces uno se confunde, ¿no? Porque recuerden que este es muy estrecho, ¿no? Entonces a veces pues hay tantas estructuras que tú dices, oye, ¿será o no será? Entonces con esa maniobra tú lo que haces es llevas y la otra es la que palpas mejor, ¿no? Esa maniobra se llama maniobra de Lahey, ¿no? Muy interesante. La que sigue. Entonces, como ven, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar pues un agrandamiento difuso de la glándula tiroides, eso se llama un bocio, ¿no? Y ese bocio lo podemos encontrar principalmente, por ejemplo, en la enfermedad de Graves-Bassel, ¿no? La enfermedad de Graves-Bassel es una enfermedad autoinmune que cursa con hipertiroidismo, ¿ya? Pero también podemos encontrar en un paciente joven, ¿no? Que pues está presentando lo que se llama una tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Los pacientes, recuerden que ahorita la causa más frecuente de hipotiroidismo es justamente la causa autoinmune. ¿Y en qué momento se presenta? Usualmente en jóvenes, 18, 20 años, 21 años, y es la llamada tiroiditis Hashimoto. Y estos pacientes muchas veces con su cuadro está agudo tienen un aumento de tamaño en la glándula, ¿no? Entonces, o que sea un bocio difuso eutiroideo, pues, ¿no? O sea, que no sea ni hipo ni hiper, ¿no? Sino que sea un normofuncionante, ¿no? Lo otro es que podemos encontrar, como le dije, nódulos, ¿no? Nódulos solitarios, nódulos múltiples, ¿ya? También podemos encontrar, lógicamente, dentro de esos nódulos pueden haber nódulos calientes o incluso también, pues, muchas veces esos nódulos son bastante duros, que no se desplazan, entonces hay sospecha de malignidad, es otra patología también que se presenta en la glándula tiroides, ¿no? La que sigue.
Esto es otro hallazgo semiológico muy interesante, que es la oftalmopatía de Graves, ¿no? Eh, miren, ve la proptosis, o sea, la proptosis, inyección conjuntival, el edema palpebral y la retracción. La retracción se ve porque mire cómo se ve la esclera, ¿no? La esclerótica, lo blanco, ¿no? El signo de Direton, ¿no? Entonces, prácticamente, usualmente uno no ve la esclerótica, pues, ¿no? Ya cuando uno empieza a ver la esclerótica, tiene que sospechar que hay un exoftalmos, ¿no? Véanse ustedes que no ve la pupila, ¿no? Lo negrito, pero la esclera, pues no ve, ¿no? O sea, me refiero a la parte superior e inferior, y aquí miren cómo se ve claro, ¿no? Pues eso es un dato importante que lo conozcan. La que sigue. Y esto es otro dato, ¿no? El mixedema peritibial, ¿no? Que es una dermopatía infiltrativa, ¿ya? Usualmente, pues, míreme, hay una resequedad, hay un cambio de coloración, usualmente en la región anterior de la tibia, ¿no? Y eso es por acumulación de glucosaminoglicanos, ¿no? Es un dato muy importante de enfermedad de Graves, ¿no? Y de la causa usualmente autoinmune, ¿no? Autoinmune. Mixedema peritibial. ¿La que sigue? Este es un dato también interesante. Este es el signo de Pemberton. ¿En qué consiste? Consiste en que tú tienes un paciente y miren, lo único que ha hecho ha sido elevar los brazos. El paciente eleva los brazos y mire cómo se pone la cara, ¿no? Hay una plétora facial, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque este paciente probablemente tiene un bocio intratorácico. Entonces tú cuando levantas los brazos, lo que está haciendo es comprimir la vena cava superior por el bocio. Y al comprimir la vena cava superior, mire, pues, lógicamente que se pone rojo, ¿no? Por la compresión, no deja pasar las venas, entonces se observa la plétora, ¿no? La que sigue, y miren, ¿ve? Muchas veces estos pacientes lo que tienen es esto, ¿no? Un bocio, pues que tú no lo ves ahí si no está en el mediastino, ¿no? Un bocio mediastinal, ¿no? No se olviden, ¿no? Signo de Pemberton. Pemberton, descartar un bocio intratorácico, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cuáles son las formas clínicas más frecuentes de las enfermedades tiroideas y cómo la podemos abordar? Bueno, epidemiológicamente, más o menos, el 11% de la población tiene una disfunción tiroidea. ¿A qué se refiere disfunción tiroidea? Pues problemas ya sea con hipotiroidismo o con hipertiroidismo. El detalle es que el 50% de los pacientes pues no sabe que tienen, o sea, no está sin diagnosticar. Y solamente están diagnosticados el 50%. ¿Por qué? Porque justamente como ustedes están viendo, los síntomas son muy subjetivos, ¿no? Y lamentablemente, pues estos problemas de la tiroides no se diagnostican clínicamente. Ese es el problema. Se diagnostican por laboratorio. Entonces a veces uno dice, oye, parece ser un hipotiroidismo, parece ser un hiper, pero si no le pides las hormonas tiroideas, no vas a hacer diagnóstico. Y de esos, el 75% es principalmente hipotiroidismo, es el más frecuente, y el 25% es hipertiroidismo. En conclusión, pues para hacer un diagnóstico de problemas de la tiroides necesitamos pues laboratorio, lamentablemente. Podemos sospecharlo, sí, pero tenemos que corroborar eso porque para dar tratamiento necesitamos definitivamente estar seguros de que es tal o cual patología. Y el hipotiroidismo es lo más frecuente, ¿no? Es lo más frecuente. La que sigue. Y miren, pues antes cuando uno hablaba de hipotiroidismo decía, la causa más frecuente es la deficiencia de yodo, ¿no? Pero ahora como vemos, pues tenemos sal yodada por todo lado. Entonces, ya lo que estamos viendo son otras cosas, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que las enfermedades autoinmunes pues, son la causa más frecuente. Y en el caso de la tiroides, pues la tiroides Hashimoto, ¿no?
son anticuerpos dirigidos contra la tiroides, ¿no? Hasta un 60% en algunas estadísticas, ¿no? La otra causa, pues, son las tiroidectomías, ¿no? Ya sea por bocio, por cáncer, ¿no? Por muchas razones, se produce, pues, un tratamiento ya sea quirúrgico o por radiación, ¿no? Son las dos causas más frecuentes, ¿no? Bocio, multinodulares, cáncer de tiroides y a veces, pues, lógicamente, el hipertiroidismo, ¿no? Y después ya medicamentos, es otra causa. Medicamentos como por ejemplo amiodarona, litio y los tiocianatos. Son los tres medicamentos muy relacionados con las enfermedades tiroideas, ¿no? Amiodarona, litio y tiocianatos. Como le decía, pues el 75% de las patologías de tiroides en las mujeres está relacionado por los estrógenos, ¿no? Y pues el 25% en los varones. ¿La que sigue? Entonces, hemos visto, miren, ya tratando de juntar todos estos síntomas y signos, por ejemplo, cuando hablamos de un hipotiroidismo, pues el paciente no puede venir por astenia, cansancio, calambres, parestesias, artralgias, aumento de peso, caída de cabello, uñas frágiles, constipación, somnolencia, intolerancia al frío. Eso es interesante, porque estos pacientes usualmente aumentaron de peso y tienen una gran sensibilidad, mucho frío, andan abrigados, ¿no? ¿Ya? Y trastornos usualmente ginecológicos en el caso de la mujer, ¿no? Hipermenorrea, menorrea, ¿no? ¿Ya? Y cuando uno los examina, pues una fase abotagada, palidez, ¿no? La piel seca, la voz ronca, los reflejos están lentos, ¿no? Y a veces una macroglosia, bradicárdicos, ¿no? Y a veces se le palpa un boce, ¿no? Pero en realidad, como te das cuenta, pues son una serie de síntomas y signos bastante inespecíficos, ¿no? Que tú tienes que juntarlo para más o menos plantear el diagnóstico, ¿no? La posibilidad de diagnóstico. ¿La que sigue? Entonces, definitivamente el laboratorio es el punto clave aquí. Entonces, si tú sospechas un paciente con problema de la tiroides, pídele pues examen laboratorio, ¿ya? Les recomiendo que se graben estos valores normales. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros hacemos los diagnósticos, pues, ¿no? A veces los laboratorios, claro, algunos te van a dar los valores, pero a veces otros que no te lo colocan. Entonces recuerda que el TSH es 0.4 microunidades por mililitro, ¿ya? De 0.4 a 4. El T4 total de 5 a 12 microgramos por decilitro. El T4 libre, que es uno de los más importantes, 0.8 a 1.8, ¿ya? El T3 total de 80 a 200 y el T3 libre de 2.3 a 4.2 picogramos. Recuerda, miren cómo están diferentes las unidades, ¿no? El TSH en micro, igual que el T4, pero el T4 libre en nanogramos, igual T3, y el T3 libre en picogramos, ¿no? De aquí el más importante que no se deben de olvidar es el TSH y el T4 libre, ¿no? Que nos va a ayudar mucho, como vamos a ver. Entonces, aquí llamamos un hipotiroidismo primario, problema en la tiroides. Entonces, si normalmente la tiroides pues secreta hormonas tiroideas T3, T4, pues si es que no secreta hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar con TSH? Bueno, la información va a ir, mira, no hay T3, T4, y lógicamente, pues, desde arriba la información dirá más TRH, más TSH, para que libere T3, T4. Entonces, el TSH va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Ya? Esperando de que aumente la liberación de T3, T4, ¿no? Entonces, va a haber un TSH aumentado. Ese es el dato, ¿no? El TSH aumentado te está diciendo de que hay un hipotiroidismo, principalmente primario, ¿no? Entonces, y el T4 libre, pues va a estar disminuido. Ya vamos a explicar por qué el T4 libre, principalmente. Y por qué no. Puedes pedir T4 total o T4 libre, pero
el T4 libre es más específico. En cambio, en un hipotiroidismo secundario, pues el problema está en la hipófisis, ¿no? En la hipófisis. Claro, lógicamente el problema no es en la tiroides, el problema es en la hipófisis, entonces el TSH va a estar disminuido y el T4 libre va a estar disminuido, ¿no? Igual que en el terciario, ¿no? ¿Por qué? Porque no están los factores liberadores. Si en el terciario el TRH está disminuido, el TSH está disminuido, pues, y lógicamente, pues el T4 libre va a estar disminuido porque no lo están estimulando, ¿no es cierto? Y hay una condición muy interesante que se llama hipotiroidismo subclínico. Subclínico. El hipotiroidismo subclínico usualmente tiene el TSH alto y el T4 libre normal. Usualmente, hablamos de hipotiroidismo subclínico cuando el TSH llega hasta 10. ¿Ya? Recuerden que lo normal es de 0 a 4, para algunos 0 a 4.5, pero a veces el TSH aumenta, ¿ya? Llega a veces, según los criterios, pues hasta 10 y el paciente no tiene síntomas. Especialmente sucede en los adultos mayores, ¿no? ¿Ya? El T4 libre está normal, sin síntomas, y pues uno lo cataloga como subclínico, pero tiene que estar observando. Entonces, el detalle es que eso se diagnostica como hipotiroidismo subclínico. TSH alto y T4 libre normal. Entonces, con estos datos, uno ya prácticamente pues hace planteamientos diagnósticos. ¿Qué es lo más importante recordar aquí? Uno, que el TSH es el marcador más sensible para detectar alteraciones tiroideas. ¿Ya? Uno, muchas veces, cuando ya conoce que el paciente es un paciente con hipotiroidismo, uno dice, ajá, ya no tiene por qué estar pidiendo para los controles. Por ejemplo, el paciente ya sabe que es hipotiroideo y pues viene a su control a los 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. No tiene por qué estar pidiéndole ya T3, T4, TSH. TSH. Pide TSH y el TSH es el que nos va a nosotros decir cómo va nuestro paciente. Mientras lo tengamos entre 0.5 y 4, 4.5, el paciente está bien. Con esa dosis va muy bien. ¿Ya? La que sigue. Bien. Lo otro es el hipertiroidismo. Aquí hay a veces una confusión entre tirotoxicosis y hipertiroidismo, ¿no? Usualmente, si nos vamos a la definición, tirotoxicosis es un síndrome clínico causado por exceso de hormonas tiroideas, pero independiente del origen. ¿Ya? Eso es, independiente del origen. En cambio, hipertiroidismo es lo mismo, pero cuando el origen es la glándula tiroides, por exceso de hormonas. Entonces, esa es la gran diferencia. Recuerden que pues hay muchos síndromes pues que semejan cuadros de hipertiroidismo, pero no todos son por hormonas tiroideas, como vamos a ver, ¿no? Entonces, tirotoxicosis es algo general y el hipertiroidismo es básicamente por efecto de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, ya estamos hablando pues de un aumento en el nivel o en una mayor acción de las hormonas tiroideas, ¿no? La causa más frecuente pues es la enfermedad de Graves, Basedow, ¿no? En un 60-80% es autoinmune, ¿ya? También tenemos causas, los bocios multinodulares, ¿no? ¿Por qué? Porque de estos multinodulares, varios nódulos, algunos son tóxicos. Y al ser tóxicos, pues liberan gran cantidad de hormonas tiroideas y por eso es que en un 10 a 15% pues puede ser causa de hipertiroidismo. También tenemos los adenomas tóxicos, cuando es un nódulo, por eso se llama tóxico, porque libera hormonas tiroideas. Pero también tenemos las tiroiditis, pues la tiroiditis subaguda, que es la de Kervain, la tiroiditis pues postparto, ¿ya? O un exceso de hormonas exógenas, ¿no? Pero ya son menos frecuentes. Y lo más raro, pues, son los tumores trofoblásticos o el estrumo ovario, que en el menos del 1% puede causar, pues, también hipertiroidismo. ¿La que sigue?
Miren los síntomas de un paciente esta vez ya con hipertiroidismo, paciente adelgazado, a diferencia del hipotiroidismo que es un poquito gordito, ¿ya? Pero es un paciente que está adelgazado, pero tiene un aumento del apetito. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, no es que cuando tú le preguntas, y el paciente va a decir, no, sí, estoy bajando de peso. Ah, entonces tú le preguntas, ¿tienes apetito? No, tengo de más de apetito. Ese es el dato, ¿no? Porque pues no es que no come, ¿no? Al contrario, come, pero aparte eso es por su metabolismo, pues un hipermetabolismo, ¿no? ¿Ya? Y pues lógicamente que tú lo ves ahí, es intolerante al calor, ¿ya? Entonces, tembloroso, nervioso, ansioso, casi tú le estás hablando y no se concentra, ¿no? Muchas veces le tomas la frecuencia cardíaca o el pulso, está taquisísmico, taquicárdico, ¿no? Con tendencias a las náuseas, ¿no? Sudoroso, ¿no? Entonces, y lógicamente, pues si tiene la orbitopatía de Graves, pues lógicamente va a tener pues esos talmos, ¿no? La que sigue. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Entonces ya sabemos los valores normales. Entonces, si en este caso tenemos gran cantidad de hormonas tiroideas, pues la TSH no va a estar alta, ¿no? Si hay hormonas tiroideas, se están bloqueando, ya sea al hipotálamo, está bloqueando a la hipófisis, la TSH va a estar disminuida. Y pues en todos los casos, ¿ya? Entonces va a haber las hormonas tiroideas T4 y T3 altas y la TSH baja, ¿no? Entonces, pero muchas veces tenemos la toxicosis solamente por T3, siempre la TSH baja, pero la T3 tal va a estar alta. Y el hipertiroidismo subclínico es algo similar, TSH baja en este caso y hormonas tiroideas normales. Un dato importante es la tiroides subaguda. La tiroides subaguda, pues lógicamente van a tener T4 y T3 alto, ¿ya? Se comportan como un hipertiroidismo, ¿no? Y la TSH baja, ¿no? Pero puede ser también una tiroides subaguda, ¿no? Subaguda. Entonces, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Entonces hay que pedir justamente los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. En este caso, si tenemos alguna duda, pues hacemos una gammagrafía de la tiroides o la captación de yodo, ¿no? Si hay duda diagnóstica. ¿La que sigue? Otra patología que también es interesante y tenemos que abordarla porque puede ser un inicio después de un cáncer, es el nódulo tiroideo. ¿Ya? En el nódulo tiroideo nosotros tenemos que ver primeramente qué tiempo tiene ese nódulo, porque a veces los pacientes llegan a la consulta y dicen, mira, aquí me sale una bolita en este lado, pero era chiquita y ahora está agrandando. Eso hay que tener mucho en qué tiempo está creciendo, cuáles son las características, como vamos a ver, si produce compresión, disfagia, disfonía, el crecimiento es rápido, y si tiene antecedentes, pues, ¿no? Antecedentes de radioterapia, de cáncer en la familia. Y nosotros lo más importante, pues, es la palpación, como ya hemos visto, ya la palpación, si es un nódulo duro, un nódulo muy adherido, poco móvil, y con ganglios, pues lo primero que tenemos que descartar que no sea una neoplasia. Entonces, si pensamos que puede ser un nódulo maligno, pues vamos a solicitar una TSH, ¿ya? ¿Ya? Una TSH, ¿ya? Y pues, si la TSH está baja, realizaremos una gammagrafía de la tiroides, ¿ya? Si está normal o elevada, una ecografía, ¿ya? Una ecografía. ¿Por qué? Porque usualmente, cuando la TSH está baja, nosotros tenemos que ver si ese nódulo es caliente o frío. Por eso pedimos la gammagrafía. Porque si es caliente, usualmente es funcionante. Y los funcionantes rara vez son malignos. ¿Cuáles son los que son malignos? Los que son nódulos fríos. Los que no son funcionantes, esos son los que usualmente son malignos. Por eso es que esa es la estrategia. Pides la TSH y si esa TSH está baja, pides una gammagrafía.
La que sigue. Y si, pues es lo contrario, pues si tú tienes un paciente que le pides la ecografía porque la TSH está normal o alta, pues hay una clasificación, la famosa clasificación T-RADS, ¿no? Donde pues es una clasificación de riesgo, ¿no? Es decir, vamos a evaluar, por ejemplo, si es de alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo o muy bajo riesgo, ¿ya? En base a las alteraciones ecográficas, ¿no? ¿Y para qué es esto? Justamente según ese riesgo, pues hay que indicarle una biopsia, lo que es el PAF, ¿no? Una biopsia, pues, para ver, pues, si verdaderamente estamos frente a una lesión, un nódulo sospechoso, ¿no? O verdaderamente, pues, un nódulo es benigno, ¿no? Pero el riesgo ecográfico es muy importante porque nos va a decir, pues, si es un de alto riesgo, por ejemplo, porque hay microcalcificaciones, hay ecogenicidad, hay bordes irregulares, ese es un alto riesgo, esa es indicación de PAF, ¿no? Es la punción con aguja, pues, ¿no? ¿Ya? Eso se llama el PAF, la biopsia punción. ¿La que sigue? Entonces, aquí ya nosotros, la citología, vemos los resultados de la citología por el famoso sistema Bethesda, ¿no? Y según la categoría Bethesda, pues nos dice pues que lo divide en 6 grupos: no diagnóstico, benigno, atipia, neoplasia folicular, sospecha de malignidad y maligno, ¿no? Entonces, al final, con esa biopsia, nosotros vemos si verdaderamente pues, es benigno, o vemos si cómo está, si es indeterminado, o verdaderamente pues, llegamos al diagnóstico y según el caso, pues hacemos un tratamiento quirúrgico o pues una tiroidectomía total según el caso, ¿no? Según el caso, ¿no? Entonces, eso es. O sea, la importancia de todo esto es hacer un diagnóstico precoz de un cáncer de tiroides, ¿no? Para poder, y eso hay que sospecharlo, como se han dado cuenta. Hay que sospecharlo, y para sospecharlo tenemos que hacer procedimientos, pues, ¿no? Ese es el detalle con las enfermedades tiroideas. ¿La que sigue? Bien, vamos a hacer unos casos para que pongamos en práctica lo que hemos visto. La que sigue. Ven este primer caso clínico y ustedes mismos lo van a ir a ver evaluando. Es una mujer de 40 años, ama de casa, motivo de consulta, dice: estoy muy cansada y con sueño todo el día. 40 años. Refiere de hace 4 meses, sensación de fatiga, somnolencia diurna, se duerme bastante en el día, intolerancia al frío, es decir, siente mucho frío, a pesar de ser gordita, aumento de peso, ha aumentado de peso 5 kilos, estreñimiento progresivo, refiere voz más ronca, está más ronca, niega fiebre, niega dolor abdominal, la madre sufre artritis reumatoide y el padre tiene vitíligo, niega diabetes, niega hipertenso. Refiero que sus menstruaciones son más escasas en los últimos 6 meses. Al examen físico tienes 110, ahí faltó. Yo creo que 110, 70 creo era. Frecuencia cardíaca 56 por minuto, 36 de temperatura, una piel seca, fría, con palidez discreta, cabello seco y quebradizo, una lengua levemente aumentada de tamaño, el cuello no se palpa masas ni bocio. Respiratorio normal, cardiovascular, rítmicos, cardíacos, bradicardia. Abdomen normal, neurológico, habla lento, los reflejos disminuidos y el resto sigan las normalidades. Muy bien. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Primeramente, a ver, ¿cuáles serían los síntomas? Síntomas, de este caso, sugestivos de un hipotiroidismo. ¿Qué piensan? Pensando en un hipotiroidismo. ¿Me escuchan?
Sí, doctor, se escucha. Ajá, a ver. Doctor, ¿podría ser la fatiga, el estreñimiento? Exactamente, fatiga, estreñimiento, ¿qué más? Menciona que también es intolerante al frío. Intolerancia al frío, muy bien, ¿qué más? Aumento de peso no intencional, muy bien, Maggi, ¿qué más? ¿Qué les parece esa somnolencia diurna? ¿Mm? ¿Ya? Y el examen físico, ¿qué signos? Piel seca, ajá, muy bien, Maggi, piel seca. Disminución de la frecuencia cardíaca, muy bien, Álvaro, ¿qué más? Otro dato que estaba ahí, las alteraciones menstruales, ¿no? Son más escasas en los últimos 6 meses, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una paciente que están sospechando de hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio solicitarían para poder llegar al diagnóstico en esta paciente? ¿Qué piden? Claro, por primera vez sí se pide todo, ¿no?